refirió haber ingerido metanol. Entonces, es una causa de acidosis metabólica desconocida. ¿Sí? Profe, ok, y cuando Sí. habla de que la brecha aniónica es elevada, ¿se refiere al aumento del anión gap? Exactamente, el aumento del anión gap, Ok, gracias. que va a estar elevado en los cuadros o ya intermedios o ya tardíos, ya cuando tuvo tiempo de metabolizarse ese metanol. Bueno, dentro del Profesor, laboratorio, sí, yo no entendí muy bien lo que es la etilterapia. ¿Vamos a utilizar etanol o fomepizol, que yo leo acá, para que no exacto, tenga la formación de los metabolitos tóxicos, ¿cierto? perfecto. Ahora voy a eso, pero sí, Ah, el perfecto, entonces, objetivo es bien. ese. El objetivo es Muchas ese. gracias. No, no, igual voy a hablarlo, pero el objetivo es exactamente ese, sí que lo entendiste perfecto. En laboratorio, cosas que son importantes. Se puede medir generalmente el metanol en sangre. En algunos lugares el metanol en orina, pero el valor más útil es el metanol en sangre. Con 25 o más hablamos de un caso por lo menos moderado, ¿sí? Pero si ya es positivo, ya tenemos un valor para confirmar el caso. El resto del laboratorio es importante por la posibilidad de aparición de insuficiencia renal que puede provocar alteraciones del medio interno. De todas maneras, el ionograma con cloro lo necesitamos para la ion gap y para la osmolaridad, entonces olvídense. El hepatograma puede estar alterado, puede haber acidosis láctica agregada. Acuérdense que si tenemos, si tenemos ácido fórmico y tenemos inhibición de lo que es la respiración aeróbica por inhibición del acitocromo, vamos a tener una acidosis láctica arriba, ¿no? ¿Se entiende por qué, no? Sí, sí. Está bien. La amilasa puede estar alterada y le pedimos una alcoholemia de entrada, una etanolemia a estos pacientes. Primero porque es frecuente la coingesta, es muy frecuente algún paciente con un consumo problemático de alcohol que mezcle el alcohol con algo o que tome algo parecido al alcohol, bien, para reemplazarlo si no pudo conseguirlo fácilmente. Entonces nos sirve tener una alcoholemia de entrada, porque cuando hagamos etilterapia vamos a tener valores objetivos de alcoholemia, ¿sí? Profe, o sea que, perdón, la etilterapia depende si el paciente es alcohólico o no. O sea, la, si le doy al paciente etanol endovenoso, eso depende si el paciente consumió o no alcohol. Ojo, si el paciente consumió metanol y tiene indicación de etilterapia, se lo damos a todos. Lo que va a cambiar es la dosis de alcohol. Ok. ¿Ok? Eso ahora lo voy a hablar. Bueno, esto lo tienen, después léanlo bien. Fíjense que a partir de 20 aparecen los síntomas neurológicos de metanolemia, a partir de 100 aparecen los síntomas oculares, o sea, es una metanolemia alta, y a partir de 150, 200, el edema cerebral letal. Bien, esto es bastante esquemático, pero está como está descrito. Trastornos visuales, esto, se le puede hacer campo visual, se le puede hacer fondo de ojo, se le puede hacer electroretinografía, estos son estudios más ambulatorios que de guardia. El fondo de ojo, si hay un médico que lo sepa hacer, se puede hacer tranquilamente de guardia, pero no suele ser práctico hacer los otros estudios. Bueno, tratamiento. En primer lugar, tratamiento de sostén. Si el paciente tiene deterioro del sensorio y hay que proteger de la vía aérea, se intuba, eso es una posibilidad. La colocación de acceso endovenoso y cristaloides como solución fisiológica. Es importante la oclusión ocular, especialmente en pacientes intubados. El objetivo de esto es bajar el estrés oxidativo por luz que golpea los ojos. La luz, en lo que es la retina, en estos casos tiende a empeorar la secuela posterior de lo que es la ceguera. Carga de omeprazol 80 miligramos y después 40 miligramos por día. El aporte de ácido fólico, específicamente ácido folínico, se da, que es la versión endovenosa del ácido fólico, es la leucoborina, bien, no importa la dosis, pero sepan que sea leucoborina. ¿Por qué damos leucoborina? ¿Se acuerdan? Fíjense que yo les hablé, al hablar de lo que es el metabolismo, que el ácido fórmico usa folato para convertirse en dióxido de carbono y agua. La leucoborina, en este caso, lo vamos a dar
como parte del tratamiento para aumentar la eliminación del ácido fórmico, ¿sí? Claro, como Y luego, cofactor. como cofactor. Y la corrección de acidosis, ahí vamos a dar bicarbonato al que tenga pH menor de 7,20. ¿Esto les queda claro? Bárbaro, bueno. Etilterapia. El fundamento, como bien dijeron varios de ustedes, pero lo repito, es evitar la activación metabólica del metanol. La idea es que la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa estén metabolizando etanol, que provoca metabolitos menos tóxicos, mucho menos tóxicos que el metanol. Estas son las indicaciones. Si tenemos una metanolemia positiva, o sea, mayor a 20, o una ingesta mayor de 0,4 miligramos kilo, esto es muy difícil de medir. Fíjense que es 20 mililitros de metanol para un adulto, es una cantidad muy baja. Para que se den una idea, ¿saben cuánto tiene un vaso de agua más o menos? De capacidad. 150, 200 por ahí. Claro, más o menos 200 mililitros, 150. O sea que fíjense que un sorbito de metanol, si está en alta concentración, es grave, y los líquidos que tienen metanol suelen tenerlo casi puro. Y después, si hay sospecha de intoxicación con un osmol GAP elevado o una acidosis grave menor a 7,3, un bicarbonato menor a 20, cualquier paciente que lo vayamos a hemodializar por sospecha de intoxicación por metanol. Fíjense que estos son sin importar el nivel de metanolemia, esto no importa si lo podemos medir. Bueno, se puede dar endovenoso, se puede dar por vía oral. Por vía oral es como lo solemos dar al 20%. La preparación, lo que se suele hacer para hacerlo más tolerable por el paciente es un destilado al 40%, como vodka, por ejemplo, diluido al 50% en jugo, ¿sí? Como para que el paciente tolere mejor la ingesta, porque es bastante lo que toman. El objetivo es una alcoholemia de 100 miligramos kilo, y fíjense que las dosis que uno le va a dar dependen de si el paciente tiene consumo problemático de alcohol o no tiene consumo problemático de alcohol. Esto es para endovenoso. Lo que se hace generalmente es hacerle controles horarios e irle dando tragos por hora de acuerdo a cómo venga la alcoholemia, ¿sí? Y las complicaciones es la tendencia a la hipotensión y cualquier complicación de un paciente intoxicado agudo por alcohol, ¿sí? Y son pacientes que requieren ingreso a terapia intensiva. ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿y la hemodiálisis? Bueno, Fomepisol, ahí vamos con hemodiálisis. Tranqui, es que todo está fríamente calculado. Hemodiálisis inhibe competitivamente también al alcohol deshidrogenasa. Es más caro, pero tiene ventajas a nivel de que no provoca, tiene mejor perfil de efectos adversos. No está disponible en Argentina, ¿sí? Y ahora sí, hemodiálisis. ¿A quiénes le hacemos hemodiálisis? Pacientes que tengan más de 50 miligramos por decilitro de metanol, bien. O pacientes que tengan síntomas visuales, convulsiones, coma, insuficiencia renal, ácido fórmico, si está disponible el dosaje, no suele estarlo, mayor a 20, y la acidosis menor a 7,3 que no responda al bicarbonato, ¿sí? Se suspende cuando la metanolemia es menor a 25, y cuando se hace hemodiálisis, la etilterapia se aumenta en un 30% la dosis, ¿sí? Por entonces, si el paciente recibía, por ejemplo, 300 miligramos, que es un montón igual, pero bueno, pongamos que recibe 300 miligramos por hora, bueno, vamos a tenerle que dar 400 miligramos por hora, por ejemplo, así como para hacer un número redondo. ¿Alguna duda con esto? Fíjense que es un alcohol que comparte la vía metabólica con el alcohol etílico, entonces la vía metabólica es la misma. Tiene dos metabolitos tóxicos que un poco los conocen, porque el formaldehído todos lo conocemos, aunque sea el olor. Formaldehído, ácido fórmico, que causan hipoxia histotóxica. El tratamiento va a ser el ácido folínico o leucoborina como cofactor, la etilterapia y la hemodiálisis en estos casos, ¿sí? Para aumentar la eliminación. Clarito. ¿Alguna duda? Sigo si no con etilenglicol, que estamos bien. Dale. Vamos a tener tiempo para el resto de las dudas. Todo. Etilenglicol, parecido al metanol con algunas cositas distintas. Bueno, el principal uso es anticongelante en motores y líquido de freno. Yo vi un etilenglicol
que fue por una ingesta accidental de líquido de frenos, ¿sí? Salió bien con etilterapia. Algunos solventes de pinturas, algunos detergentes, algunas tinturas. Bien. Son compuestos que tienen un olor más bien dulzón, este tipo de compuestos, los glicoles, ¿sí? Alta absorción oral, una distribución similar con el metanol, comparte la vía metabólica principal del etanol y una vida media de 11 a 18 horas. ¿Qué es lo importante de esta vía? Bien, lo importante de esta vía es que también se puede inhibir por lo menos los primeros pasos con el alcohol etílico. Va a dar la vía de los ácidos glicólicos, el ácido glicólico fundamentalmente. Estos metabolitos que son intermedios, el ácido glicólico, el glioxal, esos no importan. Lo que a ustedes les importan es que lo que se va a formar es ácido oxálico, ¿sí? El oxalato. Bien. Todos estos, el glicaldehído, todos estos metabolitos no les importan. Les importa que comparte la vía metabólica con el etanol y que el metabolito que se va a terminar formando es el ácido oxálico, ¿ok? Porque es un poquito más vueltera, pero para hacérselo sencillo. ¿Qué es lo que pasa? El ácido oxálico es un compuesto que tiene una gran afinidad por el calcio, entonces va a quelar calcio y puede provocar hipocalcemia y puede provocar insuficiencia renal por precipitación, ¿sí? Entonces, nosotros lo que le podemos dar a estos pacientes para no formar ácido oxálico, además de la etilterapia, es tiamina para formar este metabolito, que no interesa el nombre, y piridoxina para formar glicina, ácido benzoico, ácido hipúrico. Bien. Entonces, fíjense que al igual que con metanol tenemos etilterapia, tenemos cofactores, que para el etilenglicol es la tiamina y la piridoxina o el magnesio, y vamos a tener también indicaciones de hemodiálisis, ¿sí? Para evitar la formación de ¿qué? De ácido oxálico, que es un ácido igual que el ácido fórmico. Entonces, el estadio 1 es un estado de ebriedad similar al alcohol, puede provocar deterioro del sensor y síntomas gastrointestinales. El ácido oxálico provoca la formación de los cristales de oxalato de calcio y esto puede provocar hipocalcemia que, recordando clínica médica, podía dar tetania, podía dar prolongación del QT y en este caso puede dar insuficiencia renal aguda por precipitación de los cristales. Bien. El estadio 2 puede haber edema agudo de pulmón, puede haber taquicardia, puede haber cianosis y lo último que se ve es la insuficiencia renal aguda por la precipitación de los cristales. A nivel diagnóstico, eso estamos todos bien, ¿se entendió todo? Sí. Bárbaro. Pero no. Esto me pasa por... Acá. Perdón. A nivel diagnóstico, fíjense que es muy similar al laboratorio de metanol, que es lo que se va a agregar la búsqueda de cristales de oxalato de calcio en orina y que le vamos a pedir calcemia a este paciente. ¿Por qué le vamos a pedir calcemia? Por la posibilidad de que haga una hipocalcemia. Fíjense que los valores son iguales que en metanol, 25 o mayor, ya hablamos de cuadros tóxicos. Tratamiento. En primer lugar, en medidas generales, agregamos el manejo de la hipocalcemia, bien, que se puede dar una carga de gluconato de calcio. Eso es un tratamiento sintomático de hipocalcemia igual que en clínica médica. Se le da tiamina y piridoxina, se le da ácido fólico, magnesio, esto en segundo lugar. La etilterapia tiene las mismas indicaciones que en metanol, bien, si tienen glicol en sangre mayor a 20 o ingestas importantes o síntomas. Y la hemodiálisis con etilenglicol mayor a 50, igual que metanol, edema pulmonar, insuficiencia renal, trastornos hidroelectrolíticos. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien. Profe, una pregunta. En el alcohol metílico, anteriormente, que Sí. había que suspender la etilterapia cuando era valores cerca de 25, ¿es porque ya deja de ser tóxico? Cuando a partir de 25 se habla un cuadro, se habla de la indicación de etilterapia, hasta 20 en realidad lo esperás, que es como el valor que ya deja teóricamente de tener síntomas. Igual si hay una ingesta aguda, uno va a tratar de mantenerlo por lo menos por 3, 4 días la etilterapia para asegurarse que no haya después un cuadro grave. Eso tiene más que ver con el tiempo de latencia, con el tiempo que uno tarda en iniciar la etilterapia, con el dosaje que nos dé. ¿Qué quiero decir con esto? El dosaje es un motivo para iniciar el tratamiento.
pero el fin del tratamiento tiene que ver con la evolución clínica. ¿Se entiende? Claro, o sea, hay que dejar de hacerlo cuando ya está fuera de riesgo, digamos, el paciente. Exactamente. O Ok. sea, ¿por qué el valor de metanolemia mayor a 25? Supongamos un paciente que viene lo más campante y dice, me tomé un trago de metanol o de etilenglicol, porque el valor es el mismo. Bueno, el paciente está asintomático, el laboratorio no les dice nada. Capaz la latencia no está siendo tan grave, pero ustedes ven que tiene 30 de metanolemia. Ese es un paciente que uno le inicia etilterapia y que es el mejor paciente para iniciar la etilterapia, porque tiene metanol y todavía no tiene ningún metabolito porque no tiene ningún síntoma. ¿Sí? Bueno, y fíjense Sí, que las gracias. indicaciones de hemodiálisis son iguales. Bien. Y fíjense, ¿se acuerdan en el alcohol etílico cuál es la indicación de diálisis? ¿Con qué valor indicamos diálisis? Mayor a 400, ¿no? Claro, Creo que mayor a es. Ah, 500 sin importar eso. síntomas, mayor a 400 con acidosis grave, etcétera, etcétera. Fíjense que es 10 veces más que en estos alcoholes pesados. Metanol es 50, etilenglicol es 50. ¿Sí? Yo para que no se confundan, acuérdense que es esa diferencia. Bueno, después hay otros glicoles, que esto es más cortito, menos importante. Está el dietilenglicol, que es un líquido de sabor agridulce, es un solvente industrial, un anticongelante, no tiene tanta intoxicación en contexto industrial. Hubo un caso de caramelos de propóleo contaminados con dietilenglicol que ocasionó 25 muertes, eso es en el año 92, bien, fue el caso de los caramelos de propóleo contaminados, ¿sí? La clínica es similar a lo que es el etilenglicol, lo que se agrega es un tercer estadio con insuficiencia hepática y un estadio 4 con cuadros neurológicos. Es mucho más nefrotóxico que el etilenglicol, pero no produce acidosis metabólica y no se metaboliza ni ácido oxálico ni ácido fórmico. Tiene un mecanismo de toxicidad no muy entendido, el di-etilenglicol. ¿Sí? Tiene este tipo de cuadro. Bien, termina provocando la generación de ácido 2-hidroxiacético, si bien no tiende a generar tanta acidosis. No tiene mucha, no está, se hace tilterapia, pero de todas maneras no está clara su eficacia. Y lo más urgente y lo que se hace en dietilenglicol es hemodiálisis. ¿Sí? La principal vía de eliminación y es lo que está más indicado. Se haría tilterapia, pero en caso de una ingesta con clínica moderada grave, hemodiálisis seguro. Luego está el isopropanol, que es uno de los tipos de alcohol en gel que está dando vueltas. Tiene muy poca absorción transdérmica, pero puede pasar en casos extremos. Y tiene absorción oral, se metaboliza a acetona. Provoca cetosis sin acidosis porque genera acetona, básicamente. Y se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa. Puede dar gastritis hemorrágica, puede dar nefrotoxicidad, no está comprobada la utilidad de la etilterapia, suele mejorar con tratamiento sintomático, el isopropanol, cuando hay una ingesta. Bueno, y eso es lo que es alcoholes pesados, que vieron que no es tanto, lo más escamoso es acordarse de las indicaciones de hemodiálisis, acordarse por qué se hace etilterapia y acordarse este temita de los MOLGAP, ANIONGAP, ¿sí? ¿Alguna duda con esto o quieren que pasemos a otros temas? Sobre el etanol, álcool etílico, dijiste, profe, en esta clase ahora? Claro, alcohol etílico entra lo que se habló en la clase, bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo tocamos de refilón con glicoles, porque es parte del tratamiento en este caso. Es un caso de un tóxico que usamos para tratar, ¿sí? De alcohol etílico, ¿tienen dudas de qué es lo que tienen que saber de alcohol etílico? Sí. Bien. Sí. Primero, acá en la filmina lo tenemos, pero ¿qué toxindrome genera en forma aguda el alcohol etílico? Cuando hay una ingesta aguda de etanol. Fenosedante. Exacto, sedativo hipnótico, ¿sí? Similar a quiénes, ¿qué otras causas de sedativo hipnótico hay? Benzodiazepinas, barbitúricos. Ujú.
psicofármacos, acuérdense, todos los antidepresivos, todos los anticonvulsivantes, todos los antipsicóticos, acuérdense de GHB como causa, ¿sí? ¿Por qué? Cuando hablamos de síndrome, el síndrome los apunta un grupito de causas. Y el sedativo hipnótico tiene una cosa que se cumple en otros síndromes, pero que es muy particular de él, que, que es el efecto aditivo. Si yo les pregunto, en general, ¿el sedativo hipnótico da insuficiencia respiratoria? En general. Sí, hay un problema para... Pero ojo, insuficiencia respiratoria quiere decir que el paciente no puede respirar sin ayuda, ya sea que disminuye la frecuencia o la profundidad de las respiraciones, ya sea que no funciona bien, no tiene suficiente fuerza el aparato respiratorio, que la PO2 baja, que el paciente sufre una asfixia, puede llegar a morirse por insuficiencia respiratoria. ¿El sedativo hipnótico da eso frecuentemente? No, No. no, frecuentemente no. Exactamente. ¿Por qué? Porque las causas más frecuentes de sedativo hipnótico es o el alcohol etílico o las benzo. ¿Cuál es el problema? Cuando uno suma causas, por ejemplo, alcohol etílico y benzos, que por sí solos no tienen por qué dar insuficiencia respiratoria, podemos tener un sedativo hipnótico grave con insuficiencia respiratoria. Y ese es un paciente que si no se intuba, se muere. Bien, es lo principal, uno de los grandes conceptos de síndrome sedativo hipnótico. ¿Sí? Bien. Ahora, en alcohol Y etílico. eso sería, Doc, bueno, y Sí. ya en repaso, eso que acabas de decir de la depresión respiratoria podría ser un diagnóstico diferencial con el narcótico, con el síndrome narcótico. Exactamente, es un diagnóstico Sería diferencial con el síndrome narcótico por opioides, ¿sí? Que lo que los va a diferenciar son, en primer lugar, los ruidos hidroaéreos, en segundo lugar, la miosis, que no tiene por qué ser tan puntiforme, si bien puede serlo tanto en alcohol como en benzodiazepinas, como en otras cosas de sedativo hipnótico, y en tercer lugar, lo epidemiológico, ¿sí? Si un paciente entra desde la calle, traído con aliento etílico, con un sedativo hipnótico, con un par de blisters de medicación en el bolsillo, uno piensa de entrada sedativo hipnótico y después mira los blisters a ver qué eran, buscando que no vaya a ser algún opioide, que no vaya a ser más grave. Pero uno primero piensa en sedativo hipnótico. Ahora, si tiene mucha sedación, si tiene mucha insuficiencia respiratoria, si da mucho para la clínica de narcótico por opioides, uno se inclinaría por el narcótico por opioides. ¿Y qué hace uno con un narcótico por opioides? ¿Qué hay que hacer? Naloxona naloxona. no se da. Naloxona. Si tenemos dudas, hacemos naloxona. Si la naloxona no anda, el paciente se intuba, ¿sí? Y si la naloxona no anda, es que muy probablemente no era un narcótico por opioides, era alguna otra cosa que no estamos viendo. Acuérdense que esto cuando vean opioides, que todavía es para el parcial que viene opioides, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, es el parcial que viene, no entra en este. Cuando vean opioides, lo que van a ver es que el esquema de administración de naloxona, que no lo hablamos ahora específicamente, tiene el mismo tiempo que uno tarda en preparar la secuencia rápida de intubación. Entonces, la idea con esto es que haya un médico al lado del paciente pasándole la naloxona, mirando el tiempo, le pasándole la naloxona, mirando el tiempo, y otro con enfermería preparando la intubación del paciente, ambuceándolo, preparando el tubo, preparando el respirador, etcétera, etcétera. Si el paciente se despierta antes, era un narcótico por opioides, nos ahorramos un tubo y estamos todos felices. Si el paciente no se termina, al finalizar la administración de naloxona, se intuba y se empiezan a buscar otras causas. Porque es raro un narcótico que no ande en naloxona, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, Doc, perfecto. Lo único son los ruidos hidroaéreos eran negativos en el narcótico o en el sedativo. En el narcótico. ¿Y En el por qué son narcótico. negativos en el narcótico? Pensémoslo. Son negativos por la causa, ¿sí? Piensen que los opioides provocan constipación, provocan inhibición del movimiento del tubo digestivo. Por eso es que parte del síndrome por opioides va a ser el hilio, ¿sí? Que no tiene por qué pasar en medicaciones que causan sedativo hipnótico necesariamente, ¿sí?
Ahora, eso es lo primero que hay que saber con alcohol etílico agudo. Luego está cuáles son los riesgos de que se muere un paciente por una ingesta de alcohol. Que son los accidentes, que es el riesgo de aspiración y que es el riesgo de asfixia posicional, por ejemplo, un paciente que quede tirado con el cuello en una mala posición y que se asfixie, o que vomite y se aspire con su vómito y se asfixie, ¿bien? O que lo choque un auto en la calle, o que se caiga y se fracture el cuello, o que haga un sangrado en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Si ustedes saben los riesgos de muerte, saben qué le tienen que pedir. Bien, porque, por ejemplo, si tiene riesgo de accidente el paciente y a ustedes les da duda, ¿qué tipo de estudio le pueden pedir para ver si tiene un sangrado? En la cabeza, por ejemplo, un sangrado cerebral. Una tomografía. Claro, una tomografía de cerebro, eso es para poderlo pensar, ¿sí? Después, en laboratorio, ¿se puede dosar el alcohol etílico? Fíjense en la clase que están, cuáles son los niveles, cuáles son más graves, menos graves, etcétera. Y también uno le toma un hemoglucotest, que es el test que uno le pincha el dedo, saca la gotita de sangre y ve la glucemia. ¿Por qué hacemos hemoglucotest? Para descartar un pico hipoglucémico o crisis hipoglucémica. Claro, ¿y por qué va a haber hipoglucemia en una ingesta aguda de alcohol? Eso, relean la clase, el alcohol, si ustedes ven lo que es el metabolismo del etanol, que vamos, un minuto, cambiamos la filmina, fíjense que el alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa generan NAD reducido, generan NADH. Esto es verdad para todos sus sustratos, incluido el alcohol etílico. Al haber aumento de NADH, de NAD reducido, se inhibe la vía de la gluconeogénesis. Así que una vez que el paciente gasta su glucógeno, no va a tener manera de tener nueva glucosa y va a terminar con una hipoglucemia. Especialmente pacientes que no hayan tenido una ingesta cercana. Si el paciente pudo comer algo en las últimas horas o tiene un buen estado nutricional, capaz no la tiene, pero es una posibilidad la aparición de hipoglucemia, ¿sí? Y esto tiene importancia porque es un diagnóstico diferencial de deterioro del sensorio. Si el paciente tiene una glucemia de 30, es entendible que esté inconsciente. Quizás haya tomado alcohol, pero quizás lo que nos está dando la inconsciencia es la glucemia, ¿sí? Por eso el tratamiento va a ser sintomático. El colocar una vía, la expansión con fluidos, el dar Reliberan, el dar omeprazol. ¿Para qué piensan que damos Reliberan en una ingesta aguda de alcohol? ¿Para qué le damos una metoclopramida? Para evitar la aspiración o en caso de un vómito. Claro, para cortar los vómitos y evitar la aspiración, ¿sí? O sea, eso tiene mucha importancia, ¿sí? Y la prevención de complicaciones es la posición de seguridad, las barandas elevadas, la cabecera elevada, que el paciente no se caiga de la cama, ¿bien? Eso en agudo, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna duda con agudo? Profe, ellos tienen acidosis metabólica también, ¿no? Sí. ¿Por qué tienen acidosis metabólica? Mm, porque tienen una deficiencia de volumen, o sea, aumenta la diuresis. Puede ser por deficiencia de volumen que genere la acidosis láctica. Y lo otro que puede ser es que el alcohol se metaboliza a ácido acético, que te termina pasando a acetil-CoA, teóricamente, ¿sí? Por eso son las calorías, se llaman calorías inútiles, que van como directo a tejido adiposo, pero va a aumentar el ácido acético, va a haber acetil-CoA, va a haber cuerpos cetónicos, entonces hay una acidosis láctica, pero también puede haber una acetoacidosis alcohólica, especialmente en ingestas grandes, ¿sí? Así que sí, la acidosis puede aparecer. Bien. Es raro que requiera bicarbonato o tratamiento específico, pero puede estar. ¿Algo más con alcohol agudo? Estos pacientes, la hipotermia, ¿por qué se desencadena? ¿Porque pierden la temperatura central o cuál sería el mecanismo? Acuérdense que tienen, además de la pérdida de líquidos,
que eso no ayuda, el alcohol es un vasodilatador periférico. El gran mecanismo que tenemos los mamíferos y los seres humanos para termorregular es la vasoconstricción periférica. Por eso la palidez, por ejemplo, con respuesta al frío, por eso el dolor y el frío en las manos, ¿bien? Lo que hace el alcohol es, al provocar vasodilatación periférica, es que se pierde este fenómeno y aumentar la pérdida de calor. La hipotermia se va a dar mucho cuando, en invierno, en los días de frío, que es un paciente que estuvo fuera de la intemperie, probablemente no con ropas. De hecho, algo que puede pasar cuando hay este tipo de cuadros de vasodilatación es que la persona sienta calor y se desvista, y esto empeore la pérdida de calor, y por eso es que puede haber una hipotermia, ¿sí? En lo que es el caso de alcohol. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bárbaro. ¿Sí? Y acuérdense, con la hipotermia el tratamiento va a ser taparlo. Eso sí es algo que se le puede decir a alguien que salga, por ejemplo, que no hay que mojar a los pacientes que están alcoholizados. Vieron que una de las maneras de despertarlo, de las maneras caseras, era tirarle agua, por ejemplo. Eso es algo muy malo porque empeora la pérdida de calor. Si es un día o así otoño-invierno, tranquilamente pueden hacer una hipotermia que lo complique más. Bien. Bueno, esto en cuanto a agudo. En cuanto a lo que es alcohol crónico, primero que nada, abstinencia alcohólica. Bien. Acuérdense que da un síndrome simpático mimético, acuérdense que las abstinencias son cuadros de rebote. Bien, son cuadros que son agudos o subagudos, ¿sí? Que se dan cuando uno suspende o disminuye la dosis del tóxico que causa la adicción, y que son cuadros que tienen clínica con tendencia a ser opuestas a la clínica que causa la sustancia. Entonces, la abstinencia alcohólica da un simpático mimético que es sumamente distinto del sedativo hipnótico que da el alcohol agudo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la fisiopatología en la abstinencia alcohólica? Bueno, léanlo en la clase o en la bibliografía. Lo importante de la abstinencia alcohólica es que el alcohol crónicamente, como es un agonista GABA, provoca down regulation de los receptores GABA, y por otro lado, como es antagonista de glutamato, o sea, NMDA, provoca up regulation NMDA. Entonces tenemos un down regulation GABA, un up regulation NMDA, que en los pacientes que toman alcohol crónicamente está sostenida solamente por el alcohol etílico, que actúa como nivelando la actividad de esos dos receptores. Entonces, no sé si vieron alguna vez un paciente, una persona que tenga un problema de alcoholismo, que quizás son personas que tienen un funcionamiento normal o casi normal, a pesar de estar tomando todos los días durante todo el día. En parte tiene que ver con esto, con esta adaptación de receptores a esta situación. ¿Qué pasa? Esto no es fisiológico. Cuando el paciente deja de tomar, esto responde con un aumento de actividad glutamatérgica, una disminución de actividad de GABA, y aparece la abstinencia alcohólica, con el simpático mimético, con la cefalea, el temblor, en los casos graves el delirium, las convulsiones, ¿sí? Y esto va a ser distinto del craving. ¿Saben lo que es el craving? No. Perfecto. El craving es la necesidad subjetiva de consumir una sustancia, ¿sí? Un paciente fumador, metiéndonos en adicciones, yendo a una adicción específica, un paciente que fuma tabaco es un paciente que, si no fuma, se vuelve loco, ¿sí? Se vuelve loco como ustedes cuando tengan el hambre más hambre que tuvieron en su vida y ven un caramelo arriba de la mesa. ¿Se quieren tirar arriba del caramelo? Bueno, la persona que fuma tabaco y que no está fumando y que tiene ganas de fumar, lo siente de esa manera, ¿sí? Pero es algo que es independiente de la abstinencia, tiene que ver con cambios crónicos en las vías neurológicas del circuito de recompensa, ¿sí? Eso reléanlo, acuérdense del área tegmental ventral y del núcleo accumbens, el núcleo accumbens que es estimulado por dopamina y que libera a su vez dopamina en el área tegmental ventral, que esto es lo que va a ir generando lo que es las sensaciones del placer. Bueno, eso es la activación aguda del circuito. Cuando se activa en forma crónica, tiende a modificar cómo funcionan otros circuitos,
como el área de toma de decisiones, como la sensación del placer de otros estímulos, como los circuitos de respuesta al estrés. Y a nivel crónico, los pacientes lo sienten como una necesidad tratar su estrés o sienten que necesitan la sustancia para funcionar. Y esa sensación de, si no me fumo un pucho, me muero o mato a alguien, es el craving. Y es distinto de la abstinencia, porque si uno lo ve en alcohol, la abstinencia alcohólica es un cuadro que aparece a las 8 horas, 24, quizás algunos días después de dejar de tomar, y dura entre una semana a 2 semanas en los casos más graves. Y en cambio, el paciente se recupera de su abstinencia, ahora vamos a ver cómo, pero puede permanecer con craving. El paciente puede seguir con ganas de tomar y con ganas gravísimas e irreductibles de tomar, a pesar de no estar en abstinencia. ¿Sí? El Profe, craving, ¿cómo? perdón, Decime. una pregunta, es que estoy acá leyendo, ¿tiene que ver con, o sea, para diagnosticarlo, tiene que ver con la escala de Seward? La abstinencia, la gravedad la mide la escala de Seward. El diagnóstico se hace por el DSM-4 o el DSM-5, preferentemente. Ah, ok. ¿Ok? La escala de Seward está bien, es una escala de gravedad. La escala de Seward te va a decir si es leve, moderado o severo. ¿Para qué te sirve? Un paciente leve normalmente se puede tratar solamente con benzodiazepinas, quizás si es muy leve y tiene un buen seguimiento, con benzodiazepinas orales y por ambulatorio. El moderado ya uno tiene que empezar con vía periférica y bolos de benzodiazepinas. El grave va a necesitar la administración continua de benzodiazepinas como lorazepam. ¿Sí? Pero solamente es útil en la abstinencia. Es útil solamente en la abstinencia. Lo que pasa es que justamente la abstinencia tiene un síndrome simpático-bimético. Que eso, si vos te fijas con el Seward, hay cosas que las medís. Medís la sudoración, medís el temblor, medís otros síntomas más graves como las alucinaciones, etc. El paciente con craving no tiene nada simpático-bimético. Es un paciente que tiene pupilas isocóricas y reactivas, no tiene temblor, o si tiene algo de temblor esencial, no está hipertenso, no está taquicárdico, no está sudoroso, pero vos le preguntás, ¿qué querés hacer? Me quiero tomar todo lo que hay en el bar. Esa es la diferencia entre craving y abstinencia alcohólica. ¿Sí? Un paciente con abstinencia alcohólica puede tener craving totalmente, pero es una parte de la gravedad de la abstinencia alcohólica, no es la abstinencia alcohólica las ganas de tomar. O sea, el craving es simplemente la necesidad de consumir a lo que es adicto. Exactamente. Las dos son dos facetas de la dependencia. ¿Les hablaron algo de lo que es la dependencia? Eso le quería preguntar, doctor. El craving es como un escalón mayor a la dependencia. El craving, la dependencia es, podríamos decir que es una silla que tiene varias patitas. Una de las patitas de la dependencia es el craving, la necesidad de funcionar por la sustancia. Si uno lo mira, puede tener necesidad porque no puede vivir sin el placer que le genera el alcohol o cualquier sustancia que tome, o puede ser que tome alcohol para evitar el malestar de no tomarlo, ¿sí? Esto pasa mucho en los pacientes que tienen ansiedad cuando no pueden tomar alcohol. Pasa mucho en pacientes psiquiátricos, por ejemplo, que se automedican con sustancias, como por ejemplo alcohol u otro tipo de sustancias. Pasa mucho con pacientes que tengan inicios de abstinencia. ¿Les hablaron del score de Cage en clase? Es un score rápido de 4 preguntas para consumo problemático de alcohol. La última pregunta es el eye opener. No importa, no se vuelvan locos, pero la última pregunta es el eye opener, que son los pacientes que toman a la mañana para poder iniciar su actividad del día, para dejar de temblar. ¿Qué pasa? Son pacientes que las 8 horas de sueño o lo que duerman les alcanza para que su alcoholemia baje hasta un nivel tal que tengan síntomas iniciales de abstinencia. Entonces el paciente se levanta sudoroso, con dolor de cabeza, sintiéndose mal, temblando, agarra una medida de lo que sea que toma, pum, la toma, se le fue el temblor, empieza su día. ¿Sí? Y esos son pacientes con potencial de hacer abstinencia grave. ¿Sí? La abstinencia grave genera, o sea, después de la abstinencia se puede generar el delirium tremens o es simplemente una complicación. El delirium tremens es el cuadro más grave de abstinencia alcohólica. Si quieren llamarlo de alguna manera, es el mayor estadio de la enfermedad. Bien.
Cosas importantes con la abstinencia alcohólica. Las convulsiones, que son un criterio de gravedad, pueden ser la primera manifestación que tiene, ¿sí? Un paciente que toma alcohol y que tiene una convulsión y que no tiene historial de epilepsia, piense en abstinencia alcohólica, especialmente si por la historia se enteran que bajó o suspendió el consumo, ¿sí? Porque puede ser lo primero que hace el paciente que entra en abstinencia alcohólica. Y eventualmente, con el correr de los minutos, horas o inclusive un día, pueden pasar de una abstinencia leve a un delirium tremens, ¿sí? Uno teóricamente con la medicación lo que hace es tratar de que se vayan los síntomas, pero si uno no lo medica de entrada y no lo medica fuerte de entrada, puede llegar a escalar a un delirio, ¿sí? Y en tratamiento, esto me interesa hablarlo con ustedes. Vieron que el primer escalón para sedar al paciente con abstinencia alcohólica son las benzo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué más podemos dar además de benzo? Además de benzodiazepinas. La tiamina. La tiamina, eso es para otra cosa, eso es para descartar para evitar la aparición de la Se enfermedad le puede dar antipsicóticos, un haloperidol. Bien, el haloperidol como principal, en general es el antipsicótico de elección en este caso. ¿A quiénes se lo vamos a dar? A los pacientes que tengan abstinencias graves y a los pacientes que tengan alucinaciones. Ahí le agregamos el haloperidol a la benzo, ¿sí? Es un escaloncito más. Bien, además de benzo, además de haloperidol, ¿qué más le podemos dar? Supongamos que ya lo tengo con dosis máxima de benzodiazepina, dosis máxima de haloperidol, el paciente sigue sintomático grave. ¿Qué le podemos agregar? Beta bloqueantes si tiene taquicardia, Error. Betabloqueantes no ¿no? vamos a dar, ¿sí? Porque el simpático bimético, ustedes piensen que lo que va a tener es un aumento indirecto de todas las catecolaminas. Entonces, si nosotros hacemos un bloqueo de beta, podemos provocar aumento de la actividad alfa. Entonces, tranquilamente podemos tener o una hipertensión o una vasoconstricción periférica, bien, igual que eso es parecido a que con cocaína, por eso se evitan los beta bloqueantes. Profe, ¿y si es refractario a benzodiazepinas, entonces qué le damos? ¿Se acuerdan que hay unas medicaciones que son agonistas alfa-2 centrales? Pentolamina. Ese es un antagonista alfa-1. No estás pensando en la clonidina o la dexmedetomidina, que son agonistas de los receptores alfa-2 centrales. Acuérdense que los receptores alfa-2 son presinápticos, entonces son simpaticolíticos, son inhibidores de la actividad simpática. Si nosotros le damos clonidina o dexmedetomidina, actúa también como sedante parecido a lo que son las benzo en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Lo pone justamente en los pacientes que son refractarios a las benzo y a los antipsicóticos, con el objetivo de eventualmente bajarle la dosis de benzo y de antipsicótico, ¿sí? Y de estabilizarlo mejor. Y por último, si ninguno de estos pasos funciona, ahí se seda con propofol, se seda inclusive con barbitúricos en algunos casos, y esos son los pacientes que se intuban. Todos los pacientes de los pasos anteriores, teóricamente, tendrían que estar con cabecera elevada, cuidando la vía oral, etcétera, etcétera, pero podrían no intubarse, ¿sí? Doctor, Eso. tengo anotado yo anticravin naltrexona. ¿Está bien? Exactamente, fíjense. Abstinencia, yo les dije, benzos, si no alcanza con las benzos haloperidol, si no alcanza los alfa-2 centrales, si no alcanza propofol, etcétera, etcétera. ¿Y qué les dije del craving y de la abstinencia? ¿Son la misma cosa? No. No. No, no son la misma cosa, son patologías distintas. Como son patologías distintas, que tengan tratamientos distintos es algo lógico, ¿sí? Entonces, la naltrexona se da para craving. ¿Por qué? El alcohol en forma indirecta provoca aumento de la liberación de endorfinas en el circuito de recompensa. Ese es uno de los mecanismos por los que genera la adicción, ¿sí? Es un mecanismo indirecto que tiene el alcohol, es por el efecto GABA que tiene. Por eso si uno da naltrexona, uno bloquea hasta cierto punto el craving y también bloquea la gravedad de las recaídas. Hay muchísimos de los pacientes con adicciones que recaen. Lo que pasa dando naltrexona es que si el paciente recae, va a recaer con menor gravedad en general, ¿sí? Pero está muy bien, se da para craving y fíjense que no se da para abstinencia alcohólica. ¿Por qué? Porque el craving y la abstinencia alcohólica son dos patologías distintas, ¿sí?
Proponer naltrexona para la abstinencia alcohólica es como proponer, no sé, furosemida para una ACV, no tiene nada que ver. Profe, ¿y el ácido fólico y el magnesio complejo B, eso también? El ácido fólico, el complejo B y la tiamina sirven en pacientes crónicos que se tengan que internar, o sea, que tengan consumo de alcohol crónico, que se internen. ¿Por qué? Por todo el déficit nutricional. La tiamina especialmente por la posibilidad del Wernicke-Korsakoff. Eso algo les dieron en clase, no hablaron de Wernicke-Korsakoff. ¿Llegaron a hablar? Porque era una clase larga, capaz no llegaron. No, no creo. Los pacientes No me acuerdo. crónicos con consumo de alcohol crónico tienen un déficit de tiamina que tiene que ver con que no la absorben tan bien y con que aumentan también su catabolismo, su utilización. Y el déficit de tiamina puede provocar el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que provoca primero una encefalopatía de Wernicke, que es un cuadro de nistagmo, coma y delirio, ¿sí? Que es de diagnóstico diferencial muy difícil con la abstinencia alcohólica grave, ¿sí? Y el problema es que es un cuadro que es episódico, es un cuadro que sale, entra el Wernicke, y en algún momento hace la psicosis de Korsakoff como secuela. Y la psicosis de Korsakoff es una psicosis resistente a los antipsicóticos, con delirio, tiene una alteración de la memoria reciente y que además suelen tener delirio de persecución. ¿Sí? Entonces es muy frecuente ver un Korsakoff y que uno le pregunte, la primera vez que uno ve al paciente, ¿usted me conoce? Sí, yo lo conozco, estuvimos, no sé, juntos en la Colima, no sé, estuvimos en el kiosco hace 20 minutos comprando cigarrillos. Y eso es algo que no tiene nada que ver, pero es algo que el paciente rellenó de lo que le pasaba. ¿Sí? La idea es no llegar al Korsakoff porque el Korsakoff no es reversible, el Wernicke sí. ¿Y cómo evitamos llegar al Korsakoff? Poniendo tiamina. Y un paciente que hace una abstinencia alcohólica es un paciente que es candidato a hacer un Wernicke-Korsakoff porque tiene todas las posibilidades de estar malnutrido y de tener un déficit de tiamina. Entonces, por protocolo, a todos se les pone tiamina. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en clínica médica, un paciente que no tiene abstinencia alcohólica y que tiene una cirrosis, muchas veces también se le pone un aporte de tiamina, como un aporte nutricional por lo mismo. ¿Bien? Profe, entonces, perdón que te pregunte tanto. ¿No? La psicosis de Korsakoff, ¿en qué caso se da? ¿Sería como el caso más grave? Claro, en realidad es una secuencia. Primero aparece el Wernicke y en pacientes en los que no se resuelve el Wernicke aparece el Korsakoff. El Wernicke aparece como en brote. Si el paciente medio que se brota, mejora un poquito, se brota, mejora un poquito, qué sé yo, y eventualmente termina apareciendo el Korsakoff. Es más bien secuelar el Korsakoff. Entonces es una secuela de la abstinencia. O sea, el paciente tiene abstinencia y lo primero que aparece No sería el Korsakoff. necesariamente, Ah, no. Tenemos tres cosas. La abstinencia alcohólica, que es este rebote de neurotransmisores. Tenemos el déficit de tiamina que puede provocar el Wernicke-Korsakoff, bien, que provoca primero la encefalopatía de Wernicke y después la psicosis de Korsakoff. Y tenemos el craving, que es algo que no tiene nada que ver con ninguna de las dos patologías. Eso es lo complejo del alcoholista crónico. El paciente que consume alcohol crónicamente puede tener un montón de cosas. Puede tener alteraciones renales, puede tener cirrosis, y a nivel toxicológico puede tener abstinencia alcohólica, puede tener craving, que es un deseo patológico de tomar alcohol, y puede tener el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Pero son todas enfermedades distintas que pueden afectar al mismo paciente al mismo tiempo. el Korsakoff entonces es en crónicos, en alcoholistas crónicos. Exactamente, el Wernicke-Korsakoff es bien de alcoholista crónico, pero es una complicación más del alcoholista crónico, como la cirrosis alcohólica. Ok. ¿Ok? Una consulta para ver si entendí. Entonces, el anticraving se utiliza en la naltrexona y lo que hace es un tratamiento que se da al paciente crónico que sigue consumiendo. La idea es que reduzca su consumo periódicamente. Claro, lo ideal en realidad es que uno cuando empiece en naltrexona sea el paciente que ya quiere dejar de consumir, ¿sí? Y que uno lo haga en un paciente que tiene cero alcoholemia y que actúe ayudándolo a no recaer en realidad, ¿sí? Ese es el objetivo del uso de naltrexona, mejorar un poco ese deseo de consumo y ayudarlo a manejar. Es parte también de un esquema de medicación que se le da a los pacientes con craving. Perfecto. ¿Y después el disulfiram como algo inducido se utiliza o no se usa? No, es un tratamiento viejo, es igual que el vómito provocado. Es un tratamiento viejo que se vio que no sirve y no se usa más. Gracias.
Bien, es básicamente palabra prohibida, porque ¿cuál es a ver, un paciente que consume alcohol, ¿no? Y que uno le da disulfiram, ¿qué solución tiene el paciente si la próxima vez que toma alcohol se siente mal con el disulfiram? No, nada, tiene un montón de efectos adversos. No tomar el disulfiram y seguir tomando alcohol, que es lo que se veía que pasaba, por eso es un tratamiento que no sirve. ¿Es un tratamiento aversivo? Sí, el paciente se siente como el traste si toma disulfiram y después alcohol, definitivamente. ¿Es útil? Y no, el paciente deja el disulfiram y sigue tomando alcohol. Porque va a ser más fuerte el deseo del alcohol que el deseo de pasarla mal. ¿Sí? En este sentido es mucho más útil disminuirle el malestar al paciente, ya sea con la Altrexona o con otras medicaciones psiquiátricas, que con el disulfiram. Bueno, son las 5:10. Me gustaría pasar a otros temas, si estamos bien con alcohol, porque el programa es grande y extenso, ¿sí? A ver, de cocaína y de éxtasis, ¿alguna duda grande? Doctor, perdón, pregunta, ¿síndrome alcohólico fetal entra? Síndrome alcohólico fetal, lo que les dieron en clase entra. Lo que le dieron en clase entra para el parcial. Yo Vale, no recuerdo haber dado síndrome alcohólico fetal en esa clase. gracias. ¿Sí? Cosa importante, de cocaína, de estimulantes. ¿Alguna duda? Acuérdense las formas de presentación, acuérdense que hay cocaínas que se fuman y cocaínas que se snifan y algunas que se inyectan. Acuérdense que tiene dos mecanismos de acción, el bloqueo de los receptores de sodio y la inhibición de la recaptación más que nada de noradrenalina, pero también de dopamina y serotonina. Entonces, predominantemente simpático mimético, pero puede ser serotoninérgico, ¿sí? Acuérdense que es arritmogénico, acuérdense que puede causar infarto, acuérdense que puede causar ACV, tanto isquémico como hemorrágico, acuérdense que puede causar convulsiones y estatus epiléptico, acuérdense que esas 4 son las grandes causas de muerte que nos preocupan, ¿sí? Y acuérdense las contraindicaciones de medicación en cuadros agudos, ¿sí? Después, de body packer, acuérdense que en el asintomático se hace irrigación intestinal. Body packer saben que es todos, ¿no? Sí, profe. Bueno, Sí. acuérdense la irrigación intestinal total como medida de rescate en pacientes asintomáticos. Esto quiere decir orina negativa sin ningún síntoma simpático bimético. ¿Para qué? Para eliminar el paquete, porque tiene riesgo de ruptura si uno lo espera. Acuérdense que si tiene orina positiva y el paciente no consume, y además tiene algún cuadro clínico, dolor abdominal, diarrea, un síndrome simpático bimético, el paciente va a quirófano, ¿sí? Porque si el paciente se termina de romper, si el paquete se termina de romper, el que se rompe es el paciente, ¿sí? Son simpaticobiméticos graves, lo de los body packer, porque son dosis mucho más grandes que las que puede consumir una persona en su vida diaria. Entonces son simpaticobiméticos graves, con mucho mayor riesgo de todas las complicaciones que dije antes. Y a las complicaciones se les puede agregar la isquemia con necrosis intestinal, con perforación intestinal e inclusive con muerte súbita. Entonces son pacientes muy graves los body packer cuando son sintomáticos, ¿sí? Y en MDMA, acuérdense que es más serotoninérgico que simpático bimético por su mecanismo de acción. Acuérdense que puede causar CIHAD, ¿sí? Y que fuera del CIHAD las causas de muerte son similares que en cocaína. También es ACV, en este caso más hemorrágico que isquémico en MDMA, por una cuestión estadística, no porque se sepa que tenga alguna causa. Más también nivel de convulsiones, también arritmias, también infarto, ¿sí? Y a nivel de tratamiento, la sedación con benzodiazepinas. Si es un serotoninérgico lo que hace el MDMA y hace un síndrome serotoninérgico, ¿qué se le puede dar como antídoto? Cipreptadina. Benzodiazepina. Ciproptadina en el grave, la benzo es la primera medicación, así que las dos están bien. Más importante la ciproptadina como antídoto en moderados o graves, que de todas maneras se agregan a benzos. Bueno, ¿alguna duda con esto? Profesor, de las drogas de abuso, entonces, son la cocaína, anfetamina, y entra también el LSD y marihuana.
LSD y marihuana le llegaron a dar, y sí, si no me equivoco, entra esto, déjame verificar, pero estoy seguro que sí. ¿Qué dudas tienen con LSD, marihuana? En realidad no tuvimos Claro, no alucinantes. tuvimos, no llegamos a ver. Déjame que verifique porque estoy seguro que entra para el parcial que viene. Déjame verificar. Yo Según nunca el lo problema, confundí. sí. Estoy seguro que sí. Por eso no creo que lo único que entraba era esto de metanol y pesados. Con opioides. Claro, no, opioides es la que viene. Pero no, sí, cocaína, anfetaminas, alcohol etílico, alcoholismo agudo y crónico. Depresoras y opioides y alucinógenos es la clase post al examen. O sea, eso entra después, o sea, eso no se dio, eso no Ah, entra. dale, perfecto. Entonces enfocar en anfetamina y cocaína. Claro, anfetamina, Ah, cocaína dale. y ahora entra alcoholismo agudo y crónico, que es la mitad de drogas de abuso en realidad. Perfecto, profe. Entonces, Que igual cocaína y anfetaminas tenemos como para tela para cortar. LSD y cannabinoides no va. Claro, LSD y cannabinoides no. Cannabinoides no les dieron, imagino. Porque generalmente se da con estimulantes. No, No no, llegamos a verlo. no tuvimos. Ah, discúlpame, voy a verificar otra, pero estoy seguro que no, que entra con la que entra con Estaba en el Power lo de marihuana, pero no lo dieron. O sea, lo pasaron directo de etanol. Sí, porque justamente, si no me equivoco, entra con depresoras. La clase que viene, post el examen, es depresoras, alucinógenas y cannabinoides. Sí, acá no entra esto. Sí. Bueno, ¿alguna duda con esto? Estos son temas grandes, se va a haber preguntas de cocaína, de éxtasis, etcétera, etcétera. Tengo una duda de lo que es la etilcocaína. Es únicamente cuando se mezcla con alcohol y es el metabolito activo que tiene mayor vida media, ¿puede ser? Tiene mayor vida media y mayor cardiotoxicidad, pero es literalmente eso. Es el problema de los pacientes que asocian consumo de cocaína y consumo de alcohol etílico. ¿Cuál es el problema? Muchos pacientes que consumen cocaína toman cosas para bajar. Es el paciente que toma un estimulante y toma un depresor para bajar los efectos malos del estimulante. Y hay pacientes que lo hacen combinando con alcohol y el problema es mayor cardiotoxicidad, mayor riesgo de arritmias, mayor vida media por este metabolito. Claro, y yo leí también que estaba el caetileno y decía que era lo mismo. ¿Es lo mismo o son dos cosas distintas? Sí, sí, cocaetileno o etilcocaína es lo mismo. Ah, genial, gracias. Bien, bárbaro. Bueno, después, en gases. Monóxido me pareció por lo que las cosas que les pregunté que lo tienen bastante claro. Acuérdense, indicaciones y contraindicaciones de oxígeno hiperbárico, cuál es la diferencia con oxígeno normobárico, cuál es la fisiopatología. El cuadro clínico, acuérdense que es variable y a grandes rasgos lo que es fuentes. Y con cianuro, lo mismo. Fuentes, la fisiopatología, que es la hipoxistotóxica, que bastante hablamos hoy de hipoxistotóxica. Y acuérdense que los tipos de tratamiento van a estar relacionados con las vías metabólicas que puede tener el cianuro. Entonces, si lo estudian juntos, es mucho más fácil para estudiarlo. Bien. Profesor, ¿y de la embarazada, sabe que tenemos que enfocar en esto? Porque las preguntas más fueron sobre teratogénicos. Sobre, vos dices en la clase de gases. ¿O en qué caso estamos hablando? Perdón. Es que tiene una que es de la toxicología en la embarazada. ¿Vos decís por monóxido? Sí, también tiene ahí algunos fármacos y otras sustancias. Tenía la pregunta, tenía un cuestionario también. Puede entrar alguna pregunta de teratogénicos. Generalmente en gases lo grande es esto, ¿sí? Y lo grande en monóxido, bien, es la indicación de cámara hiperbárica en todas las embarazadas, bien, justamente por el riesgo fetal que tiene. Pero generalmente son más importantes otros temas que teratogénicos en este momento. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda con gases? Bien. Y después en toxindromes. En toxindromes
de cada síndrome, que esto igual un poco se repite a medida que vamos... es ese segundo tema de hidrocarburos. De esa clase lo más importante, de lo de eco, embrio, etcétera, de embriotoxicidad, lo más importante es hidrocarburos. Ese es un tema secundario. Léanlo, pero léanlo al final. ¿Sí? Ahí está, porque es la actividad la segunda de la clase de hidrocarburos. Bueno, de síndromes, ¿bien? Primero, lo principal de síndromes es poderlos identificar y diferenciarlos. Fíjense que son 3 grupitos, ¿bien? Los síndromes en más, los síndromes en menos, y los síndromes que tienen algunos síntomas en más, pero que lo que predomina es lo neurológico, ¿bien? Si se acuerdan las diferencias de los síndromes, no se los van a confundir. Bien, y si no se los confunden, van a poder acordarse las causas y van a poder acordarse qué casos tienen diagnóstico específico y qué tratamientos sintomáticos se hacen, ¿sí? Porque esta es la importancia de toxíndrome. Yo con un toxíndrome entro un paciente con un consumo de cocaína, pero tiene un síndrome narcótico por opioides, lo trato con naloxona y el paciente mejora. No importa que hubiera consumido cocaína, estaba contaminada por un opioide. Entra un paciente con un serotoninérgico que yo no sé la fuente, le pongo ciprofloxacina, le pongo benzo, le pongo medios físicos, lo expando, le saco laboratorio, después veremos qué es lo que tomó. Pero el serotoninérgico se puede tratar sin importar la causa. Pero para poder tratar yo el serotoninérgico, no me tengo que comer un anticolinérgico, o un simpático bimético, o un neuroléptico maligno. ¿Bien? Y esta clase yo les diría que es una de las más importantes, porque primero porque van a usarla porque tienen cocaína, tienen MDMA, tienen alcohol alcohol agudo y crónico en esta clase, entonces todos estos síndromes los usan, y por otro lado porque lo van a seguir usando en el segundo parcial. Así que este es un tema para saberlo entero, así como yo les digo. Y ¿alguna duda con síndromes que les resulte importante? Doc, en el tratamiento del simpático mimético depende también es de la clínica del paciente, no hay como un antídoto específico, porque antes se hablaba de los betabloqueantes, pero no, se utiliza es cuando hay hipertensión o cuando hay algo específico, pero no es... ¿Qué pasa con los betabloqueantes? En las causas toxicológicas, los betabloqueantes no suelen ser útiles, especialmente en cocaína y anfetaminas, que si vamos a simpático bimético, las causas toxicológicas grandes que tenés, ¿cuáles son? De simpático bimético. Anfetaminas, cocaína, bueno, Claro. salbutamol, Alcohol, cafeína. Ojo, alcohol, ¿cómo? etanol. ¿En qué caso simpático bimético etanol? No, cuando hay abstinencia. Abstinencia. En un cuadro de abstinencia. Cuidado, porque si decís etanol así solo, en realidad estás hablando de sedativo hipnótico. La abstinencia alcohólica, totalmente. Bueno, la mayoría de esos cuadros son cuadros que van a dar una activación indirecta del simpático, ¿sí? Si nosotros bloqueamos los receptores beta, con los beta bloqueantes, vamos a seguir teniendo actividad alfa. Entonces vamos a seguir teniendo hipertensión, vamos a seguir teniendo taquicardia, pero vamos a tener mayor vasoconstricción y hasta, en algunos casos, hasta puede terminar de infartarse el paciente. Esto es más para cocaína, más para anfetaminas, pero es válido para la mayoría de las causas de simpático bimético toxicológico. Entonces, en general no se usan los betabloqueantes. Sí, lo que se usan son sedantes como las benzodiazepinas. ¿Por qué? Son cuadros del sistema nervioso central estos. Bien. El simpático bimético toxicológico es un simpático bimético que algo hizo que el núcleo del fascículo solitario, que es el núcleo de salida del sistema nervioso simpático, se active y empiece a liberar noradrenalina para todos lados. Si nosotros inhibimos ese núcleo, vamos a inhibir el simpático bimético. ¿Con qué inhibimos ese núcleo? Lo inhibimos con benzo, lo inhibimos con los agonistas alfa-2 centrales, bien, con otros sedantes, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, sí, total, ahora ya entendí. Por eso damos benzo de entrada en simpático bimético, y de hecho, un paciente que viene por una intoxicación por cocaína, con síntomas capaz no tan graves, por ejemplo, el paciente está lúcido pero está algo paranoico,
tiene algo de molestia, algo de temblor. Muchas veces con una sola ampolla de lorazepam ya se duerme y no hace falta pasarle más medicación si no es un cuadro grave. Bien, y no nos pusimos a pensar si pasarle un betabloqueante para bajarle la presión ni nada, simplemente con la sedación alcanza. Lo mismo vale para el serotoninérgico. El anticolinérgico tiene su vuelta porque tiene su antídoto, que es la fisostigmina, ¿sí? Y al estudiar, esto se los pido por favor, fíjense anticolinérgico y anticolinérgico, divídanlos bien. Un error muy frecuente es confundirse el anticolinérgico con el colinérgico cuando son exactamente el síndrome opuesto. ¿Bien? Entonces, presten atención, fíjense que la atropina puede dar el anticolinérgico y se va a usar como antídoto para un colinérgico, y el antídoto del anticolinérgico, que es la fisostigmina, si uno se la da a un paciente que no tiene síntomas, puede generar un síndrome colinérgico, porque es inhibidora de la colinesterasa, ¿se entiende? Sí. Entonces, estos son dos síndromes que son una simetría, ¿bien? Uno está de un lado, otro está del otro, son completamente opuestos. Y lo más importante con las cosas que son completamente opuestas es no confundirse la izquierda con la derecha. Sí, eso es lo principal que les conviene hacer para no tener errores graves. Bueno, ¿alguna duda más con toxindromes? Doc, como para generalizar, entonces, simpático mimético y anticolinérgico, la gran diferencia es que uno es húmedo y el otro seco, el anticolinérgico seco. Sí, ¿Y hay algunas diferencias más, pero es una linda diferencia esa para pensar. qué otras? Por ejemplo, porque me cuesta a veces como ver qué otras diferencias. Y Fíjate, el anticolinérgico, ¿qué pasa a nivel gastrointestinal? ¿Qué pasa a Generan nivel de hilio, la ¿no? vejiga? Tiene hilio y a nivel de la vejiga constipación, claro. tiene globo Retención, vesical. retienen. Claro, tiene hilio y tiene retención aguda de orina. El simpático emético no tiene ninguna de esas dos cosas. Esas son dos diferencias que son grandes. Después no tiene por qué tener la piel caliente el simpático emético. Puede tener algo de hipertermia, pero es raro un simpático emético solo que venga con 40 grados de temperatura. En cambio, un anticolinérgico puede venirlo tranquilamente, ¿sí? Y el serotoninérgico es más que todo muscular. Vamos a notar más que todo características musculares, clonus. Ojo, neurológicas, neuromusculares, clonus, el aumento, la rigidez por el aumento del tono, ¿sí? Acordate que tiene diarrea, que el simpático mimético no lo tiene, y el anticolinérgico tiene lo contrario, tiene hilio, ¿sí? Bien, eso literal lo que les conviene hacer es hacerse un cuadrito comparando y las diferencias saltan solas, no se van a equivocar. ¿Alguien tiene alguna duda más con esto? Porque quedan un par de minutitos que me gustaría discutir un poquito de medidas de rescate, que es como el otro gran tema que me parece que conviene que lo repasen para todos los parciales, no solo para este. ¿Estamos bien? Sí, sí. Vale. Medidas de rescate. Lo principal en todas las medidas de rescate importante son estas tres cosas. Fundamento. ¿Para qué lo damos? Bien, ¿cuál es nuestro objetivo? A grandes rasgos, el objetivo es o bajar la absorción de un tóxico y o aumentar su eliminación cuando ya se absorbió. Una vez que conocemos el fundamento, saber para qué lo indicamos, en qué casos es útil. Bien. Y una vez que sabemos eso, saber en qué casos es perjudicial si lo damos. Esos son lo que son las contraindicaciones. Porque es muy frecuente que les pregunte, bueno, contraindicaciones de carbón activado única dosis. Y la respuesta sea, por ejemplo, metales, ¿no? Y eso no es una contraindicación. En el metal no tenemos indicación porque no se absorbe al carbón activado. Pero no quiere decir que sea dañino. ¿Cuál les parece que puede ser una contraindicación del carbón activado? Cáusticos. Cáusticos. Alcoholes.
alcoholes, ojo, el alcohol es más que nada por el riesgo de aspiración, tampoco se absorbe tan bien, pero más que nada por el riesgo de aspiración, ¿sí? Hidrocarburos. También, ¿sí? Eso es lo importante, de tener esos conceptos. Y después, estas son las medidas de rescate que son importantes. Lavado gástrico, carbón activado, que siempre que digan carbón activado, aclaren, única dosis o seriado. ¿Por qué? Porque el seriado tiene indicaciones específicas, en única dosis no necesariamente. La alcalinización urinaria, la eliminación extracorpórea, diálisis, perfusión, plasmaféresis. En este caso traten de acordarse algunas indicaciones en general, pero lo que van a ver es que ya empezaron a aparecer, por ejemplo, indicaciones de hemodiálisis, ¿no? Hoy charlamos 2, estuvieron charlando también otros días. Bien. ¿Se acuerdan alguna indicación de carbón activado, por ejemplo? ¿De diálisis o carbón activado? De carbón activado, porque ya de diálisis algo hablamos. Benzodiazepinas, salicilatos, opiáceos. Opiáceos. Claro, ojo que benzos y opiáceos, si uno lo tiene que indicar post-intubación. Y en aspirina, justo la aspirina tiene indicación de carbón activado seriado. Antidepresivo. Anfetamina también. Se podría dar, sí, no se suele dar, pero técnicamente se podría indicar única dosis de carbón activado. ¿Sí? Eso es realmente releerlo, estudiarlo, eso sé que tienen como las... como las cuestiones. Bueno, ahora acá ya dejé de compartir. Está bien, esto se está grabando. Bueno, son 5:30, o sea, estamos en hora. Yo les quiero preguntar si les quedó alguna duda, algo que quieran comentar. Yo tengo una duda con respecto a hidrocarburos. Cuando tomaba omeprazol y se le inyectaba omeprazol o Reliberan, Y ¿eran Reliberan, asintomáticos? ambas dos. Cuando vos tenés un paciente con una ingesta de hidrocarburos, ante el mínimo síntoma gastrointestinal que tenga, vos le das la dosis de omeprazol y de Reliberan. ¿Por qué? Porque el objetivo es bajarle la molestia, porque si vos le bajás eso, no solamente va a estar más cómodo el paciente, sino que además tiene menos riesgo de vómito y por lo tanto menos riesgo de aspiración. Bien, ese es el objetivo en hidrocarburos de darlo. Y es solamente en ingesta, si es un paciente que, no sé, estuvo expuesto a humo de incendio, que además de monóxido de cianuro tiene hidrocarburo, no tiene mucha indicación, porque no va a tener algo gastrointestinal. Gracias. Escucho que hablan, pero no sé si es que... En esos A ver, casos, por ejemplo, el sucralfato, ¿eso no sería efectivo? se podría dar sucralfato también, no estaría mal. Sí, no. Pero en general lo que se da es omepra y... ¿cómo se llama? Reliberan. Acá veo que hay una duda sobre uso de pralidoxima para receptores nicotínicos. En realidad no está bien dicho así. La pralidoxima se da en algunos casos de síndrome colinérgico, ¿sí? Se da, pero no se da para cambiar algo en receptores nicotínicos. Lo que se da es para recuperar la acción de la acetilcolinesterasa. ¿En qué? En caso de órganos fosforados, ¿sí? La pralidoxima es un caso de un antídoto que es específico para un tóxico, que es específico para órganos fosforados. Porque el mecanismo que tiene es la inhibición irreversible de la colinesterasa, el órgano fosforado, que se revierte únicamente con la pralidoxima dentro de las 24 horas, más o menos, 24, 48 horas. Lo otro que sí se da que sea para muscarínicos en caso de síndrome colinérgico es la atropina, ¿sí? Que se acuerdan cuál es ¿cómo se llama? El mecanismo de acción de la atropina. ¿No revierte los síntomas muscarínicos? Bien, porque es un antagonista del receptor, ¿sí? Así que sí, justamente revierte los síntomas muscarínicos, ¿sí? Perfecto. Bueno,
Bien, no hay más mensajes en el chat. Hay un... ¿Me escucha? Sí, ahí se escucha. Bueno, hay un power en la primera clase de 165 de historia de la toxicología. ¿Eso va o no? Tema terciario. Ese es el tema para el que tiene ganas de sacarse un 10, probablemente en el Pero final. puede haber preguntas de eso, ¿no? En este parcial es un tema que no va a haber demasiada vuelta de eso, no se metan. A ver, si estudiaron toda la materia, si tienen todos los temas súper claros, si el monóxido de carbono es su mejor amigo, pónganse a leer historia de la toxicología. Si no, no, hay temas más grandes. Esta materia, que es una materia larga, es una materia que requiere que uno tome prioridades a la hora de estudiar. Y lo que yo siempre les digo es, agarren primero el tema más importante, estudien cuáles son los conceptos más grandes, los conceptos mínimos para poder decir yo sé algo de este tema, y de ahí vayan profundizando, porque si no es inestudiable esta materia. Si yo me pusiera a estudiar de a uno cada hidrocarburo lineal, si tiene algún efecto específico, cada tipo de mezcla del petróleo, qué nivel de riesgo de aspiración tiene o qué nivel de posibilidad de arritmias tiene, no termino de estudiar nunca. Y termino no estudiando cosas como, por ejemplo, qué síndrome da el etanol agudo, ¿se entiende? Entonces, mi consejo es, céntrense un poco en los temas que hablamos acá en el repaso, céntrense en las cosas que se discutieron en el repaso, que aparecen mencionadas en las filminas, porque esa es la parte más importante de esa clase y de ese tema, ¿sí? Y si se centran en eso y tienen esos conceptos, entonces es muy probable que les vaya bien en el examen y que les sirva también cuando vean un paciente en el día de mañana, ¿sí? Después, si llegan a estudiar otras cosas, si llegan a profundizar más, la verdad los felicito, ojalá haya muchos que lleguen a leer todos esos temas, pero eso es algo más para el final y es algo para leer cuando ya tengo el nivel de lo otro. ¿Sí? Si no, no tiene sentido que te metas a leer historia de la toxicología. ¿Sí? Está bien, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, ¿hay alguna duda más? Profe, son 2 horas, ¿no? Sí, por eso ya estamos en tiempo cumplido. Yo estoy más que nada por si ustedes tienen alguna No, duda más. me refiero al examen. Eso no tengo el dato ahora. Tengo entendido que creo que va a ser 1 hora y media, 2 horas, pero eso se los tengo que confirmar ese día. No tengo bien cuánto tiempo va a ser. Ah, ok. La ¿Cuántos choice modalidad van era a que eran hacer? 5. Por eso no tengo ese dato ahora. Todavía no vi el examen completo, así que no les puedo confirmar eso. No sé, ¿es todo choice o hay alguna a desarrollar? Es todo choice. Gracias. Ojo, eso no me confirmaron que no vayan a agregar una a desarrollar, pero hasta donde sé es todo choice. Bueno, igual hay una cosa, la metodología es algo secundario. Si uno tiene estudiado los temas y lo sabe, la metodología no tiene nada que ver. Y en eso quédense tranquilos que no va a haber cosas raras. El choice lo vamos leyendo todos, vamos comparando, vamos buscando que no haya respuestas confusas ni ambiguas. Y si llegara a darse el caso que se escapara alguna respuesta ambigua o confusa, generalmente lo que se hace es dársela correcta a todo el mundo, anular la pregunta. No es una pregunta que les vaya a restar puntaje esa, ¿sí? En ese sentido, quédense tranquilos. ¿Bien? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Si no, terminamos con la clase de repaso. La verdad, gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, los escucho. Gracias, Doc. Bueno, que tengan buenas tardes y bueno, Profe, suerte en el parcial. Gracias. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Chao, Doc, muchas gracias. Última martes. pregunta, tratamiento serotoninérgico si no mejora con... Justo tiré una pregunta ahora en el choice. Para lo que es específicamente el tema de... ahora voy a responder esta última pregunta en el foro. Buenas tardes. Doctor, gracias.